Bienvenidos a este viaje sombrío y desolador a través de los cielos más oscuros de la aviación. Hoy nos sumergimos en un mundo donde la ambición, el odio, y la ceguera de líderes obsesionados con el poder nos llevaron a crear máquinas que jamás debieron volar. Aquí no hay espacio para la gloria, solo queda la amarga realidad de lo que ocurre cuando la tecnología se pervierte con fines oscuros. Te invito a seguir hasta el final de este vídeo, donde te espera lo peor de lo peor, el símbolo máximo de la devastación aérea. Si no has visto la primera parte de este top 10, te sugiero que lo hagas antes de continuar, porque lo que estamos a punto de revelar es la historia que pocos se atreven a contar, y te advertimos, una vez que empieces, no podrás dejar de pensar en la oscuridad que estos aviones dejaron en su estela. Número 5. McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Es uno de los aviones más emblemáticos de la guerra de Vietnam, capaz de alcanzar velocidades supersónicas gracias a sus poderosos motores General Electric J-79 G-17. Con una capacidad de carga de 1.400 kilogramos de armamento, incluyendo bombas y misiles, era un verdadero arsenal volador, que costó la vida de miles tanto militares como civiles. Este avión no solo fue una máquina letal para los enemigos, sino también para los propios pilotos que lo volaron. El Phantom II entró en servicio en 1960, durante un periodo de intensa escalada bélica. Más de 1.700 unidades fueron derribadas o perdidas solo en Vietnam. Las fallas de los motores, que debían soportar una presión extrema, ocasionaron numerosos accidentes fatales. Los sistemas eran propensos a malfuncionamientos en altitudes elevadas y situaciones de combate crítico, lo que lo convertía en una trampa mortal para quienes lo pilotaban. Entre 1965 y 1973, el Phantom II fue responsable indirecto de la muerte de cientos de pilotos que murieron en operaciones fallidas, o accidentes mecánicos. Cada vez que un piloto despegaba en un Phantom, sabía que la probabilidad de no regresar era aterradoramente alta. Este avión jamás debió haber volado debido a la codicia y el deseo de dominio aéreo, sacrificando la vida de tantos en nombre de la guerra y la ambición, dejando un legado marcado por la desesperación y la tragedia. Número 4. North American X-15. El North American X-15 fue uno de los proyectos aeronáuticos más ambiciosos de la historia, diseñado no solo para volar, sino para cruzar los límites entre la atmósfera terrestre y el espacio. Este avión cohete, más parecido a un misil tripulado, representaba lo último en tecnología experimental durante la Guerra Fría. Desarrollado por la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El X-15 estaba equipado con un motor de cohete Thiokol XLR-99, un monstruo de la ingeniería que podía generar un empuje de 57.000 libras. Con su fuselaje hecho de Inconel X, una aleación de níquel y cromo resistente al calor que podía soportar las fuerzas de la reentrada atmosférica. Pero con este increíble poder venían riesgos inimaginables. Volar a velocidades de hasta Mach 6 o 7.000 km por hora, significaba que cualquier fallo, por pequeño que fuera, podía tener consecuencias catastróficas. Los pilotos del X-15, hombres como Neil Armstrong y Joe Engel, no solo necesitaban habilidades excepcionales, sino también un temple de acero. El X-15 fue un testamento a la ambición desmedida de la época. La misión del 15 de noviembre de 1967, pilotada por Michael J. Adams, puso de manifiesto lo frágil que era esta frontera entre la innovación y la tragedia. Mientras volaba a Mach 5 a una altitud de 80.000 metros, el X-15 de Adams experimentó un mal funcionamiento que lo llevó a entrar en una espiral incontrolable. La aeronave se desintegró en el aire. Los pilotos que volaron el X-15 eran héroes, pero también víctimas de una máquina que los veía como herramientas, no como seres humanos. Número 3. Mitsubishi A6M Zero. Fue el orgullo de la aviación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, un caza que dominó los cielos del Pacífico. Su motor Nakajima Sakae de 14 cilindros radiales le otorgaba una velocidad máxima de 500 km por hora, suficiente para superar a la mayoría de los aviones aliados en combate cerrado. El Zero se convirtió en un símbolo de desesperación cuando Japón comenzó a perder terreno en la guerra. En los últimos años del conflicto, cuando la victoria se había vuelto una ilusión lejana, los altos mandos japoneses recurrieron a tácticas extremas. El concepto de los kamikaze nació, y el Zero fue su instrumento principal. Jóvenes pilotos, muchos de ellos apenas mayores de edad, fueron seleccionados para estas misiones sin retorno. Se les prometió honor y gloria, pero en realidad,
Estaban siendo sacrificados en un acto desesperado por mantener a flote un imperio en declive. Los Heroes, cargados de explosivos, se convertían en misiles humanos dirigidos contra portaaviones, buques y otras infraestructuras enemigas. El vuelo de un kamikaze era una marcha fúnebre, envuelta en una mezcla de fervor nacionalista y resignación. En total, más de 4.000 pilotos kamikaze perdieron la vida en estas misiones, dejando una marca indeleble en la historia de la aviación y en la memoria de una nación devastada, un arma de sacrificio que jamás debió haber visto la luz. Número 2. Lockheed U-2 Dragon Lady. El Lockheed U-2, apodado Dragon Lady, es un avión de reconocimiento estratégico que nació de la desesperación de la Guerra Fría. Diseñado para volar a altitudes tan elevadas que parecía intocable, fue creado con un único propósito: espiar a la Unión Soviética. Impulsado por el motor Pratt & Whitney J-75P-13B, este avión era capaz de alcanzar una altitud operativa de 20.000 metros. El propósito del U-2 era tan ambicioso como peligroso: recopilar información secreta sobre las capacidades nucleares y militares de la Unión Soviética. El 1 de mayo de 1960, el piloto Francis Gary Powers fue derribado mientras volaba un U-2 sobre territorio soviético. Lo que siguió fue una crisis internacional de proporciones épicas. La captura de Powers y la recuperación de los restos del avión revelaron al mundo el programa de espionaje estadounidense, exponiendo las mentiras que sostenían la fachada de la diplomacia. El incidente de U-2 provocó el colapso de una cumbre crucial entre el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower y el líder soviético Nikita Khrushchev, intensificando la Guerra Fría y marcando el comienzo de una guerra secreta que se llevaría miles de vidas en los años venideros. Tras la captura de Powers, el mundo se sumió en una guerra que no solo cobró la vida de aquellos que participaban directamente, sino que alimentó los conflictos en Vietnam, Cuba y otros puntos críticos, donde la sangre de miles de soldados y civiles fue derramada en nombre de una lucha por el dominio global. El incidente del U-2 no solo puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, sino que también acercó a la humanidad al precipicio del holocausto nuclear. Con cada nueva crisis, con cada nueva escalada, el riesgo de una guerra nuclear aumentaba. El Lockheed U-2 Dragon Lady no solo fue un avión, sino un catalizador de tragedias. Representó la culminación de una era de paranoia, un periodo en el que la humanidad estuvo peligrosamente cerca de autodestruirse, y un recordatorio de que la ambición y el miedo pueden ser tan mortales como las armas nucleares que amenazaban con destruirlo todo. Número 1. El Boeing B-29 Superfortress. El Boeing B-29 Superfortress fue una maravilla de la ingeniería aeronáutica, un coloso diseñado para ser el bombardero estratégico más avanzado de su tiempo. Equipado con 4 potentes motores Wright R3350 Duplex Cyclone, el B-29 podía alcanzar velocidades de hasta 574 km por hora, llevando consigo una carga devastadora de bombas. Este avión fue concebido en un momento en que el mundo estaba cegado por la ambición, el odio, y una carrera armamentista que no conocía límites. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes capacidades técnicas, el B-29 se convirtió en un símbolo de la destrucción más horrenda que la humanidad haya conocido. Este modelo fue el precursor de 2 de los aviones más infames de la historia, el Enola Gay y el Boxcar. Estos aviones, que deberían haber sido herramientas de disuasión y paz, se transformaron en mensajeros de muerte, llevando consigo las bombas atómicas que destrozaron Hiroshima y Nagasaki. El Enola Gay, pilotado por el coronel Paul Tibbets, despegó el 6 de agosto de 1945 con Little Boy, una bomba de uranio que cambió el curso de la historia. A las 8:15 de la mañana, la bomba fue lanzada sobre Hiroshima, desencadenando una explosión. La onda expansiva y la radiación convirtieron la ciudad en un infierno en la Tierra. Pero la tragedia no terminó ahí. Los efectos de la radiación continuaron devastando a los sobrevivientes durante décadas, dejando una huella indeleble en la humanidad. Solo 3 días después, el Boxcar, pilotado por el mayor Charles W. Sweeney, despegó con Fat Man, una bomba de plutonio destinada a Nagasaki. La bomba explotó con una fuerza aún mayor que la de Hiroshima, sumergiendo a otra ciudad en una pesadilla de fuego y destrucción. ¿Cómo se siente un piloto al saber que está llevando la muerte a decenas de miles de personas, la mayoría de ellas civiles inocentes? Tibbets, Sweeney y sus tripulaciones se convirtieron en portadores de la mayor destrucción que la aviación haya presenciado. Imagina un mundo donde el B-29 nunca hubiera surcado los cielos. ¿Cuántas vidas se habrían salvado?
¿Cuántas familias habrían evitado el sufrimiento interminable causado por la radiación? La historia del B-29 Superfortress es una lección amarga sobre los límites de la innovación cuando se aplican con fines destructivos. Si hubieran permanecido en tierra, ¿qué futuro diferente, qué paz duradera, habríamos podido construir en su lugar? Hemos llegado al final de este viaje, y lo que hemos visto no es fácil de olvidar. Pero no estamos aquí solo para recordar lo peor de nuestra historia, estamos aquí para aprender de ella. Veneremos a aquellos que no sobrevivieron, a los pilotos que dieron todo, incluso sus vidas, para que hoy volemos más seguros. Porque, al final, la aviación es y siempre será una pasión que compartimos, una que debemos proteger de aquellos que la usarían para destruir en lugar de construir. Juntos, podemos asegurarnos de que la aviación que amamos siga siendo un símbolo de esperanza, de progreso, y de la infinita capacidad del ser humano para volar, no hacia la destrucción, sino hacia un futuro mejor.